sueño y una bandera guardada en el corazón. Que ha sido testigo del sacrificio silente de quienes cruzaron fronteras para que otros no tuvieran que hacerlo. Y que a pesar de todo, nunca logró que le soltaran la mano a la tierra que le vio nacer. Esta ciudad late con nuestra sangre. Cerca de 1 millón de dominicanos dan vida a Manhattan, Queens, el Bronx y Brooklyn. La diáspora dominicana no es una comunidad al margen de la historia dominicana. Es parte esencial de ella. Y es precisamente por eso que hoy quiero hablarles con franqueza y con orgullo de lo que significa hoy invertir en nuestra República Dominicana y de por qué la institución que tengo el honor de presidir es parte de la garantía que hace posible que esa inversión valga la pena. Quiero comenzar reconociendo la labor del Frente de Educadores Dominicanos en el Exterior por convocar este espacio. Una organización que trabaja desde la educación para fortalecer los vínculos de nuestra comunidad con la patria. No es un actor secundario de este encuentro, es su razón de ser. Porque la educación y la competencia económica tienen el mismo propósito fundamental: ampliar las oportunidades de quienes menos tienen y no dejar que el éxito dependa de a quién se conoce, sino de lo que se sabe y de lo que se es capaz de hacer. Permítanme comenzar reconociendo algo que no podemos dejar de pasar en silencio. Ayer, 24 de abril, se cumplió el 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965. Una fecha que no solo es historia, es identidad. Es la memoria de un pueblo que se levantó para defender su soberanía, su democracia y su derecho a construir su propio destino. Aquel movimiento constitucionalista fue la expresión más pura del deseo dominicano de vivir con instituciones sólidas y reglas justas para todos. Ese deseo sigue vigente y no es casualidad que nos encontremos aquí al día siguiente de ese aniversario para hablar precisamente de eso, de libertad económica, de reglas iguales, de un país donde quien llegue a invertir con talento y con determinación encuentre una cancha pareja. Permítame detenerme un momento en lo que realmente significó el 24 de abril de 1965. Porque no fue simplemente un levantamiento militar, fue en su esencia más profunda un levantamiento constitucional, un movimiento que no surgió en el vacío, sino en defensa de un texto que incluso hoy sigue siendo uno de los más avanzados de nuestra historia, la Constitución del 1963. Una Constitución que no solo consagraba derechos políticos, consagraba algo más transformador. La idea de la dignidad también debía expresarse en la economía. Y esto es fundamental entenderlo, porque mientras muchas constituciones de la época se limitaban a reconocer la libertad de empresa, la Constitución de 1963 dio un paso más audaz. No solo protegía la libertad económica, sino que perseguía activamente sus distorsiones. En su artículo 30, esa Constitución de 1963 establecía con claridad la prohibición de los monopolios privados, la sanción del acaparamiento de bienes esenciales para elevar precios, la persecución de acuerdos entre empresas para fijar precios o repartirse el mercado, la prohibición de prácticas que impidieran la libre concurrencia y la sanción
de cualquier maniobra que generara ventajas exclusivas en perjuicio del interés colectivo. Es decir, lo que hoy conocemos como cárteles, como abuso de posición dominante, prácticas colusorias, discriminación anticompetitiva, ya estaba de manera extraordinariamente avanzada previsto en ese texto constitucional de 1963. Esto no es un dato histórico menor. Esto redefine completamente cómo debemos entender la Revolución de Abril. Porque quienes se levantaron en abril de 1965 no solo estaban defendiendo el retorno de un presidente, estaban defendiendo un modelo de país. Un país donde las reglas no solo limitaran el poder político, sino también el poder económico. Un país donde nadie pudiera imponer condiciones abusivas al resto de la sociedad. Donde el mercado no fuera un espacio de privilegios, sino de oportunidades. Sin embargo, tras el conflicto, la Constitución de 1966 dio un giro. Se abandonó ese enfoque garantista y transformador y se retornó a una lógica más tradicional, centrada en la libertad de empresa, permitiendo incluso la existencia de monopolios en favor del Estado, pero sin el mismo desarrollo explícito en la protección de la libre competencia entre particulares. Y aquí hay una reflexión que no podemos ignorar. Durante décadas, el país avanzó sin un marco robusto de defensa de la competencia. No es sino hasta la aprobación de la Ley 42-08 General de Defensa de la Competencia que la República Dominicana retoma, aunque por la vía legal y no constitucional, ese espíritu que ya estaba presente en la Constitución de 1963. Por lo que la Revolución de Abril no solo fue una lucha por la democracia política, fue también, aunque muchas veces olvidada, el primer gran intento de construir una democracia económica basada en reglas, equidad y libre competencia. Así que antes de entrar en materia, quiero situarlos ahora en el contexto que vive hoy la República Dominicana, porque ese contexto es el escenario donde su inversión podría ocurrir. La presencia dominicana en Nueva York no fue accidental. Nació de crisis políticas, de redes familiares forjadas durante décadas y de una búsqueda legítima de estabilidad y movilidad. Entre 1960 y 1980, la comunidad pasó de 12.000 a más de 169.000 personas. Hoy, según Pew Research, más de 2.4 millones de personas de origen dominicano viven en los Estados Unidos. Son el resultado, ustedes son el resultado de ese proceso y al mismo tiempo sus protagonistas más activos. Nueva York no es simplemente una ciudad donde viven dominicanos. Es el territorio donde la diáspora construyó su identidad colectiva en los Estados Unidos. Las primeras redes de apoyo, los primeros empleos, las primeras referencias culturales y los primeros vínculos comunitarios se tejieron aquí, en enclaves como el que estamos hoy, Washington Heights, y que durante décadas funcionaron como puertas de entrada y como ancla de identidad para quienes llegaban sin más capital que su disposición a trabajar. La República Dominicana ha sostenido uno de los mejores desempeños macroeconómicos de América Latina y el Caribe. En los últimos 25 años el crecimiento promedio ha sido de alrededor de un 5% anual. Ese crecimiento ha venido acompañado de mejoras sociales significativas. La pobreza monetaria general se redujo hasta un 18.05% en el 2025. Cuando hace menos de una década antes, alcanzaba un 37.56%. En materia de seguridad alimentaria, los avances son igualmente notables. La subalimentación, que en 2019 era de un 8.7%, se sitúa hoy en un 3.6%.
consolidando al país en su camino hacia la meta de hambre cero. Ese crecimiento ha atraído la atención internacional. Y en 2025, la inversión extranjera directa alcanzó un récord histórico de 5.030 millones de dólares. Y el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de entre un 4.5% y un 4.8% para este 2026. El turismo generó 10.600 millones de dólares en divisas en el 2024, convirtiendo al país en el destino más visitado del Caribe. Antes de hablarles de la institución, déjenme hablarles de ustedes. La conversación sobre la diáspora dominicana y la economía suele comenzar y a veces termina en las remesas. Y tienes razón en comenzar ahí. En 2024 la República Dominicana recibió 10.756 millones de dólares en remesas, un incremento del 5.9% respecto al año anterior. El 80.3% de ese flujo provino de los Estados Unidos. Y estas cifras equivalen a aproximadamente el 8.6% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Esa cifra rivaliza con el turismo como primera fuente de divisas nacionales. Pero lo más revelador está en el impacto sobre cada hogar dominicano. Según el Inter-American Dialogue, en un hogar receptor típico, las remesas representan el 43% del ingreso total. En zonas rurales, esa proporción sube al 51%. En términos simples, cuando el mundo se detuvo en el 2020 y el turismo colapsó, ustedes no dejaron de enviar. Eso no es una estadística, es una declaración de amor a la patria. Pero reducir a la diáspora a una línea en la balanza de pagos es un error de perspectiva que tiene consecuencias reales en cómo diseñamos políticas, cómo estructuramos alianzas y cómo aprovechamos o desaprovechamos uno de los activos más valiosos que tiene nuestro país. Ustedes cumplen simultáneamente al menos 4 roles que ningún otro actor puede reemplazar. Son motor económico, no como transferencias de supervivencia, sino como flujo sostenido que estabiliza economías locales en los momentos más duros. Son transformadores de conocimiento, traen consigo experiencia en mercados competitivos, cultura empresarial de alto estándar, exigencia de calidad. Son conectores globales, puentes vivos hacia redes empresariales, capital y mercados que de otra manera serían inaccesibles para un país de nuestro tamaño. Y son, sobre todo, generadores de confianza. Cuando un dominicano de la diáspora invierte en su país, emite una señal que otros inversionistas leen con mucha atención. Están diciendo con hechos y no con palabras: conozco este país, lo conozco por dentro, conozco sus riesgos y aún así apuesto por él. Y esa clase de mensaje no tiene precio y ninguna campaña de promoción de inversiones puede reemplazarlo. Organizaciones como el Frente de Educadores Dominicanos en el Exterior son la prueba de que la diáspora no solo transfiere dinero, sino que transfiere capital humano, vocación de servicio y compromiso con el futuro de los que vienen detrás. Y es precisamente esa confianza
ese capital simbólico y económico que ustedes tienen listo para desplegar, y la que quiero vincular hoy con lo que hace Procompetencia, porque de nada sirve la confianza si el mercado al que llegan no tiene un árbitro. Empecemos con lo fundamental. La libre y leal competencia no es un concepto técnico reservado a economistas. Es una experiencia que todos hemos vivido. Es lo que ocurre cuando usted tiene opciones, cuando puede elegir entre dos proveedores y ambos saben que si no le dan la mejor calidad al mejor precio, usted se va con el otro. Cuando esa dinámica existe en un mercado, algo poderoso ocurre. Ninguna empresa puede dormirse en sus laureles. Cada uno sabe que su único camino para retener clientes es mejorar. Y esa presión constante, lejos de ser una amenaza, es el motor más eficiente que existe para impulsar la innovación, la calidad y la eficiencia. Permítanme ilustrarlo con algo que ustedes conocen bien. Han logrado una integración económica ejemplar en esta sociedad precisamente porque supieron competir con excelencia en un mercado que, con todas sus imperfecciones, tiene reglas relativamente claras. Han demostrado que en un mercado competitivo no gana el más grande ni el más poderoso. Gana el que ofrece más valor. Gana el que se supera. Gana el que entiende que la calidad no es un lujo, sino una estrategia de vida. Ustedes llegaron a esta ciudad sin privilegios, muchas veces sin hablar el idioma, y aún así han prosperado. Y eso es exactamente lo que la competencia debería hacer posible en la República Dominicana. La libre competencia beneficia de manera que va mucho más allá del precio del producto en un anaquel. En primer lugar, abarata y mejora la calidad de los insumos que adquieren las empresas, lo que reduce sus costos de producción y permite que vendan a mejores precios. En segundo lugar, cuando el Estado compra bienes y servicios en mercados competitivos, los recursos públicos rinden más. Mejores hospitales, mejores carreteras, mejores servicios. En tercer lugar, la competencia impulsa a las empresas a adoptar prácticas más eficientes y sostenibles, porque quien se queda quieto pierde. Y aquí está el vínculo que más le concierne a ustedes como potenciales inversionistas. En un mercado competitivo, quien llega con una idea sólida, capital y determinación, tiene oportunidad real. En un mercado sin competencia, quien llega encuentra puertas cerradas, precios inflados en insumos estratégicos y actores consolidados que no necesitan mejorar porque no tienen presión para hacerlo. La diferencia entre uno y otro escenario no la hace el tamaño de la economía ni la abundancia de oportunidades. La hace la existencia o ausencia de un árbitro. Los mercados por sí solos no garantizan competencia. Cuando una empresa o un grupo de empresas acumula suficiente poder de mercado, puede comenzar a comportarse de manera que lo distorsiona, fijando precios por encima de lo que el mercado determinaría libremente, estableciendo acuerdos secretos con competidores para repartirse el mercado, imponiendo condiciones abusivas o proveedores o clientes, o creando barreras artificiales que impiden la entrada de nuevos actores. Estas prácticas tienen nombre, se llaman conductas anticompetitivas y tienen un costo muy concreto. Lo pagan los consumidores
con precios más altos, lo pagan los emprendedores con puertas cerradas y lo paga el país con una economía que crece menos de lo que podría crecer. Procompetencia, Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, fue creada mediante la Ley General de Defensa de la Competencia 4208 con un mandato claro: promover la competencia efectiva en los mercados y generar beneficio real para los consumidores, usuarios y, en definitiva, para el país.